Bueno, dentro del apartado de la asignatura de digestivo, dentro de la hepatología, una parte de digestivo que es muy preguntada, que es bastante complicada, porque las preguntas que suele haber aproximadamente 2-3 cada año en el MIR suelen tener un nivel de dificultad elevada. Vamos a ver la parte más preguntada junto con la hepatitis vírica, que son las complicaciones de la cirrosis. Es un tema que especialmente el tratamiento y la profilaxis de la hemorragia por varices esofágicas es el más complicado de manejar y del que en los últimos exámenes MIR suele haber varias preguntas. La hipertensión portal es la causa fundamental que subyace en todas las complicaciones de la cirrosis. Se debe especialmente a dos mecanismos. Uno, el incremento de la resistencia hepática. Como hay una fibrosis dentro de los capilares sinusoidales, el incremento de esa resistencia de la sangre provoca que aumente la presión hidrostática y por tanto puede haber extravasaciones del plasma. Y dos, incremento del flujo sanguíneo esplásmico. Como hay una gran cantidad de productos vasodilatadores debido a la sobreproducción de óxido nítrico y afines, eso provoca que hay un aumento de afluencia de sangre y por tanto un aumento también de flujo y que se provoque mayor presión y mayor extravasación del plasma. Las complicaciones de la cirrosis son varias. Fundamentalmente, cuando tengamos una hipertensión portal, lo más frecuente es que el bazo crezca y eso se llama hiperesplenismo, lo cual puede favorecer el secuestro sanguíneo, la pancitopenia y especialmente la trombopenia, que puede ser la primera manifestación de la hipertensión portal. La complicación más importante de la cirrosis son las varices esofágicas y es lo más preguntado de las complicaciones del MIR. Ocurre en el 60% de los cirróticos y el pronóstico está relacionado con todos los factores que medimos en la clasificación Child. Ocurre porque el aumento de la presión provoca que se dilaten sistemas venosos que habitualmente no están dilatados a nivel esofágico y gástrico. Este es el tratamiento de la hemorragia digestiva alta. Lo primero que tenemos que hacer, ante todo shock hipovolémico, por supuesto, son las medidas generales. Aquí ha habido alguna pregunta MIR que ha sido trampa respecto a esto. Primero, escoger una vía venosa, administrar el volumen porque nos encontramos ante un posible shock hipovolémico. Inmediatamente, cuando hemos remontado el volumen del paciente, le administramos sustancias vasoconstrictoras que pueden ser la somatostatina, el osteotride, la terlipresina y directamente planteamos la realización de una endoscopia. El tratamiento de lesión de las varices esofágicas es la ligadura en banda. Esto es fundamental. La ligadura en bandas. Si todo esto nos falla, por ejemplo, no podemos hacer una ligadura en bandas porque hay una gran cantidad de sangre, no vemos lo que hay, directamente se mete un endoscopio, se dilata un balón, una sonda de Sextacken-Blakemore y lo que se hace es un taponamiento hemostático por sonda. Y si todo esto nos falla, la única posibilidad de intentar desaguar, por así decirlo, la presión es hacer unas derivaciones portosistémicas percutáneas. También se puede hacer la cirugía, pero bueno, suele ser de elección lo primero porque es más fácil. Importante, la ligadura en bandas. Una vez que lo hemos hecho todo, si la ligadura en bandas no la hemos podido hacer, siempre nos vamos a volver a realizar la ligadura en bandas. Todo llega a lo mismo, ligadura en banda, o de elección al principio o al final. Esto es la explicación de qué son los DIPS. Fijaos cómo se comunican las dos circulaciones, tanto la portal como la cava, mediante pues, un catéter que pasa de una circulación a otra, se dilatan y entonces con esto disminuye la presión, ¿vale? ¿Qué hacer cuando hemos tenido una hemorragia digestiva alta y qué hacer cuando tenemos varices esofágicas y no la hemos tenido antes? Esto es lo que se llama la profilaxis. Cuando no hemos tenido ningún episodio de hemorragia digestiva, lo que está indicado es poner un beta bloqueante. El propanolol o nadolol, es decir, no cardioselectivo. Si tenemos contraindicaciones a beta bloqueantes, pues bloqueos de rama, bradicardias, arteriopatías periféricas, directamente se hace una ligadura en banda, aunque no haya habido sangrado. Y si sí ha habido sangrado, que es una profilaxis secundaria, se pone el beta bloqueante y, si no se había hecho antes, ligadura en banda. Si sí se había hecho antes, no. Pero si no, directamente siempre nos vamos a ir a la ligadura en banda. Si tenemos resangrado, esto no es suficiente, entonces se puede plantear el poner una derivación portosistémica y ya directamente plantearnos el trasplante hepático, ¿vale? Esta es la fisiopatología de la hipertensión portal sinusoidal. Fijaos que al final todo va a llevar a la producción tanto de ascitis como de síndrome hepatorrenal. La ascitis es, por lo que hemos dicho antes, un aumento de la presión hidrostática, escapa el líquido, aparte se retiene bastante sodio y agua porque hay una situación de hiperaldosteronismo secundario y se provoca una ascitis. Y el síndrome hepatorrenal es por así decirlo, es una insuficiencia renal prerrenal llevada al extremo. La vasodilatación esplásmica que provoca que haya un tercer espacio, una hipotensión arterial
y aparte los sistemas vasoactivos hacen que se provoque una vasoconstricción renal y que tengamos un síndrome hepatorrenal por bajo aflujo a nivel renal. Este es el tratamiento de la ascitis. Cuando lo más habitual nos llega un paciente a la urgencia o donde sea una consulta con una ascitis leve o moderada, se le debe instaurar un diurético antialdosterónico por la situación de hiperaldosteronismo de la cirrosis. Es la espironolactona. Cuidado que no ocurre como la insuficiencia cardíaca y tal, que nos planteamos el añadir la furosemida, que es más potente. No, cuando la espironolactona y las medidas de restricción de sodio no fallan, añadimos al tratamiento furosemida. Y si no es suficiente, incrementamos las dosis hasta conseguir las dosis máximas. Y si ya esto no es suficiente, significa que la ascitis se ha hecho refractaria a tratamiento médico. Llegado a este punto, nos debemos ya plantear desde el principio el valorar el trasplante hepático, porque va a ser la única forma de solucionarla. Mientras tanto, esa ascitis refractaria se va manejando mediante paracentesis evacuadora y albúmina. Esto lo han preguntado hace muy poquito en el MIR. Si esto nos provoca buena respuesta, el paciente le podemos ir haciendo paracentesis seriada mientras se plantea el trasplante, y si ya la técnica es imposible, por ejemplo por una coagulopatía extrema o porque hay un líquido muy loculado por fibrosis, nos podemos plantear el hacer el DIPS, ¿vale? Cuando el paciente viene directamente en una situación de ascitis a tensión, directamente nos plantearemos, porque bueno, el tratamiento médico tardaría bastante en hacer efecto y ese paciente pues tiene una insuficiencia respiratoria por dificultad para mover el diafragma, directamente nos plantearemos el hacer una paracentesis evacuadora y albúmina e instaurar el tratamiento médico. El síndrome hepatorrenal es un cuadro muy grave, y tenemos que descartar todas, para poder diagnosticarlo, todas las otras situaciones de insuficiencia renal. Primero, tenemos que tener un criterio de que el paciente evidentemente sea cirrótico y que tenga ascitis, que no tenga ningún shock o administración de fármacos nefrotóxicos que pueden provocar insuficiencia renal, que documentemos un filtrado glomerular bajo y que, como es una situación de insuficiencia renal prerrenal, al paciente le administremos volumen para ver si podemos sacarlo de ahí y a pesar de eso no mejora. Esto es uno de los criterios de síndrome hepatorrenal. Aparte, haciéndole una eco renal, descartamos que tenga ninguna enfermedad renal parenquimatosa y obstructiva por renal. También debe haber menos de 50 hematíes campo y menos de 500 miligramos de proteinuria, que son criterios de un sedimento activo de una glomerulonefritis. Todo esto debe estar ausente. Cuando todo está ausente, se demuestra que hay cirrosis, ascitis, filtrado glomerular bajo y todo lo demás no existe, es un síndrome hepatorrenal. El tratamiento de elección debe ir encaminado finalmente hacia realizar el trasplante hepático. Si mientras tanto se suele empezar con un tratamiento vasopresor con terlipresina más albúmina, que esto es bastante raro. ¿Podría revertir el síndrome hepatorrenal? Es bastante raro. La peritonitis bacteriana espontánea es la sobreinfección del líquido ascítico. Está provocada por translocación bacteriana, es decir, a nivel del intestino, varias bacterias, normalmente intestinales, especialmente Escherichia coli, en segundo lugar el neumococo, puede pasar desde el intestino a contaminar el líquido ascítico. La clínica es muy paucisintomática, puede haber fiebre, dolor o incluso ser asintomática. Entonces, lo sospecharemos cuando tengamos un paciente que tiene mal estado general y ascitis, ¿vale? El diagnóstico se realiza haciendo una paracentesis diagnóstica, en la cual se aprecien que tenemos más de 500 leucocitos o más de 250 neutrófilos. Por tanto, 300 leucocitos, de los cuales más de 250 son neutrófilos, es diagnóstico. Y 700 leucocitos también lo sería. El cultivo negativo no excluye el diagnóstico porque lo puede presentar. El tratamiento de elección son beta-lactámicos. Cefotaxima, amoxicilina clavulánico es el tratamiento de elección, y también albúmina porque reduce la posibilidad de insuficiencia renal prerrenal. La profilaxis, una vez que hemos tenido una peritonitis bacteriana espontánea, o siempre como profilaxis primaria si tenemos hemorragias digestivas altas o baja concentración de proteína en líquido ascítico, es con norfloxacino, aunque también se podría hacer con beta-lactámicos. La encefalopatía es un cuadro de afectación neurológica que se produce por incremento de sustancias nitrogenadas que el hígado no puede detoxificar, porque aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y porque aumentan unos neurotransmisores que son inhibidores y algunos que son falsos, y eso pues provoca un estado de encefalopatía. Hay varios desencadenantes. El principal, la hemorragia digestiva, el principal de todo. Pacientes estreñidos, pacientes que tienen una dieta hiperproteica, pacientes que están en tratamiento con psicofármacos tipo benzodiazepina o incluso antiinflamatorios no esteroideos, pacientes en insuficiencia renal,
diuréticos y situaciones de infección son las que pueden desencadenar el cuadro de encefalopatía. El diagnóstico se realiza con una clínica de encefalopatía que puede tener un fenómeno de asterisis, aconsejo repasar los estadios de Drey, y luego después signos compatibles con insuficiencia hepática, ascitis, coagulopatía, antecedentes de enolismo. El tratamiento es corregir los factores desencadenantes que lo ha llevado a eso. Si por ejemplo tiene una hemorragia digestiva, tenemos que corregirla. Si el paciente está estreñido, poner enemas. Si el paciente está con tratamiento de diuréticos, retirarlos, tratar las infecciones y por supuesto hidratar de forma adecuada. No se aconseja en estos pacientes hacer una restricción proteica, como habitualmente sí se aconsejaba hace años, y de elección para intentar disminuir el sobrecrecimiento bacteriano y el estreñimiento es la lactulosa. También se ponen antibióticos de baja absorción por lo mismo, que son la neomicina, metronidazol o últimamente también la rifaximina. El flumacenilo o anesate, que se pone en las intoxicaciones por benzodiazepina, está indicado cuando el paciente, la encefalopatía es por benzodiazepina secundaria, aunque parece que también cuando tenemos una disminución severa del nivel de conciencia pudiera estar indicado, aunque esto es dudoso. Otras complicaciones son problemas hematológicos que da el hígado. Bueno, ya sabemos que es un órgano que produce los factores de la coagulación 2, 7, 5, 9 10, y 10, algunos dependientes de la vitamina K como el 2, 7, 9 y el 10 y otros no. Entonces cuando el hígado tenemos una coagulopatía, cuando el hígado tenemos una insuficiencia hepatocelular, tenemos una coagulopatía y podemos encontrarnos situaciones de hemorragia. Por supuesto, como enfermedad crónica, también por hiperesplenismo, por situaciones de hemólisis, malnutrición, pues podemos encontrarnos anemia y por supuesto leucopenia relacionados con las situaciones de hiperesplenismo. Importante como complicación a largo plazo, es decir, que el tumor hepático, el hepatocarcinoma, se da normalmente injertado en el 95% de los casos en los que lo vemos sobre hígados cirróticos. La principal causa de hepatocarcinoma en nuestro medio hoy en día es el virus de hepatitis C y el alcohol.